Hola chicos, en este video vamos a estar trabajando con multiplicación y después más tarde división de fracciones. Vamos a repasar lo que implica multiplicar con fracciones. Para multiplicar, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo vamos a poder hacer siempre y cuando lo hagamos entre los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Es decir, multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Y tengamos en cuenta que siempre que sea posible, para más adelante, y lo seguimos teniendo en práctica, si es posible simplificar el resultado, lo vamos a hacer. Vamos a empezar con este ejemplo A. Nos dice 5 novenos por 4 séptimos. Tengamos en cuenta lo que acabé de decir. Voy a poder multiplicar siempre y cuando haga numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, numeradores son 5 y 4 y denominadores son 9 y 7. Así que voy a poder hacer 5 por 4, 9 por 7. En el numerador me va a quedar 20 y en el denominador va a quedar 63. Entonces, 20, 63 avos. Lo que tendría que revisar es si 20 y 63 son múltiplos de algún número, o sea, si tienen algún divisor en común. En este caso, no estamos encontrando un divisor en común distinto de 1, así que el resultado final es 20, 63 avos. En el ejemplo B tenemos menos 7 quintos por 4 tercios. Tengamos en cuenta que voy a tener que aplicar alguna regla de signo porque nosotros conocemos y también mantenemos algunas propiedades como son las reglas de signo en números racionales, así como lo vimos en números enteros. Así que ya tenemos en mente que si tengo un número negativo por un número positivo, ya sabemos que el resultado va a ser negativo. Pero igualmente, teniendo en cuenta lo que es multiplicar con fracciones, tendría que multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, sería menos 7 por 4 y en el denominador 5 por 3. En definitiva, en el numerador me va a quedar menos 28 sobre 15, o sea, menos 28 quinceavos. Tengamos en cuenta, si es posible, revisar si el resultado obtenido se puede reducir hasta la fracción irreducible. En este caso, 28 y 15 no tienen un divisor en común distinto de 1, por lo tanto, el resultado final, o sea, nuestra fracción irreducible, es el mismo. Siguiendo con la línea de la regla de signo, ejemplo C, tenemos menos 11 tercios por menos un cuarto. Teniendo en cuenta lo que dijimos en la multiplicación de fracciones, numeradores se multiplican entre sí, denominadores se multiplican entre sí, pues vamos a hacer eso. En el caso de los numeradores, yo voy a considerar siempre que son negativos en este caso. Cuando tenemos esta situación donde la fracción es negativa, si le asignamos el signo a la parte del numerador, así nos garantizamos de que ese menos no se pierda. Entonces, me va a quedar menos 11 por menos 1 y en el denominador me va a quedar 3 por 4. Entonces, en el numerador, menos por menos, sabemos que esto es positivo, 11 por 1 es 11 y en el denominador nos queda 12 como resultado final, porque 11 y 12 no tienen divisores en común excepto el 1. Ejemplo D. ¿Qué sucede si tengo un número entero multiplicado a una fracción? Tengamos en cuenta que este número entero, como vimos en clases anteriores, lo puedo expresar mediante una fracción. Y lo que podemos pensar es que debajo de ese número entero lo puedo dividir por 1. Porque nosotros sabemos que si a un número lo dividimos por 1, no cambia su característica. No cambia, no va a dejar de ser el número 4. Porque 4 dividido 1 va a seguir siendo 4. Entonces, una vez expresado de esta manera,
yo voy a poder hacer lo que venimos haciendo con los anteriores ejemplos, multiplicar numeradores entre sí y multiplicar denominadores entre sí. Es decir, 4 por 5 y en el denominador sería 1 por 6. Es decir, 20 sextos. Y acá 20 sextos, tengamos en cuenta de que si es posible vamos a simplificar nuestras cuentas. 20 y 6 son múltiplos del 2. Así que si yo divido tanto al numerador y al denominador por 2, nos quedará 10 tercios, obteniendo así la fracción irreducible. Tenemos el ejemplo E, siguiendo la línea de los anteriores ejemplos. Tenemos 20 novenos por menos 2 por 6 quintos. Fíjense que acá tenemos una combinación en cuanto a que tengo que aplicar regla de signo y también es un número justamente entero que está multiplicándose entre dos fracciones. Bueno, siguiendo la misma línea, yo necesito multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Este número entero, que sabemos que es negativo, lo podemos expresar con un denominador que sea 1. Porque si yo le coloco ese número 1, no va a cambiar el valor, va a seguir siendo menos 2, porque menos 2 dividido 1 sigue siendo menos 2. Una vez que puedo identificar cuáles son los numeradores y cuáles son los denominadores, paso a hacer la multiplicación. Me quedará 20 por menos 2 por 6 en la parte del numerador y en el denominador quedará 9 por 1 por 5. Haciendo la multiplicación en el numerador sería 20 por menos 2. Sabemos que positivo por negativo es negativo, nos queda menos 40, y menos 40 por 6 es menos 240. Y en el denominador nos queda 9 por 1, sigue siendo 9, por 5, 45. En este caso, yo veo que ambos números son múltiplos del 5. Entonces, si yo a 240 lo divido en 5 partes, por ejemplo, en el numerador me va a quedar 48 negativo, ¿sí? Porque mantenemos ese signo negativo, y en el denominador me va a quedar 9. Y acá vemos que menos 48 novenos aún lo puedo seguir reduciendo si yo pienso que 48 y 9 son múltiplos del número 3. Si yo divido por 3 y divido por 3, tanto numerador y denominador, en el numerador me va a quedar menos 16 y en el denominador me va a quedar 3. Por lo tanto, la fracción irreducible es menos 16 tercios. Entonces, tengamos en cuenta que para multiplicar con fracciones tengo que tener bien en claro cuáles son los numeradores, cuáles son los denominadores y los voy a tener que multiplicar entre sí. Y siempre que sea posible, simplifico. También nos puede pasar que a partir de una multiplicación nosotros representemos una parte de una cantidad y esa fracción que voy a estar buscando, esa porción de ese total, va a estar representada por la fracción que me pidan, o sea, por la porción que me pidan, multiplicada por la cantidad total. Vamos a ver mejor con unos ejemplos. Por ejemplo, nos dice la cuarta parte de 120. Obviamente que esto es un cálculo sencillo, no es necesario representarlo con fracciones, pero ahora les voy a mostrar que sí lo puedo expresar como fracciones. Si a mí me está diciendo la cuarta parte, quiere decir que a mi total, que es el 120, lo voy a expresar acá con color, a mi total, al 120,
lo que estoy haciendo es multiplicarlo por un cuarto. Porque me está pidiendo la cuarta parte. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, acá tengo un número entero multiplicado por una fracción que representa esa cuarta parte, porque la cuarta parte es a un entero lo dividí en 4 partes y estoy tomando una sola de ese entero, una sola porción. Entonces efectúo la multiplicación teniendo en cuenta de que debajo del 120 hay un 1, sería numeradores se multiplican entre sí, denominadores se multiplican entre sí. En definitiva va a ser 120 cuartos. Y obviamente que 120 cuartos, haciendo la cuenta y aparte porque la fracción es división, 120 dividido 4 es 30. Esto anticipadamente ya sabíamos el resultado. Ahora bien, vamos con el ejemplo B. Nos dice las 2/3 partes de 150. Estas 2/3 partes yo lo puedo representar como una fracción. Esa fracción sería 2/3. Entonces estoy buscando una parte de esa cantidad que es 150. ¿Cómo lo represento? Lo voy a representar como 150 por 2/3. En definitiva, lo que tengo que hacer es al 150 multiplicarlo por 2 y luego dividirlo por 3. Entonces, 150 por 2, digo 150 por 2 porque ya sabemos que este es un total entero y debajo va a tener un 1, ese 1 se va a multiplicar con el denominador, pero va a seguir siendo el mismo denominador de la porción que estoy buscando. Entonces, 150 por 2 es 300 y 300 dividido 3 nos queda que el resultado es 100. ¿Qué quiere decir este número? Quiere decir que 100 son las 2/3 partes de 150. Y en el ejemplo C tenemos las 3/5 partes de 420. Recuerden, como hicimos en los anteriores ejemplos, sería 420 por 3/5 partes, yo lo puedo representar como 3/5. Así que sería 420 por 3/5. O recuerden que la multiplicación tiene esa propiedad donde yo puedo modificar el orden y no se va a alterar el resultado. Es decir, la propiedad conmutativa, donde yo puedo expresar esta multiplicación en este orden o decir 3/5 por 420. Es lo mismo. Así que, como tenemos una fracción multiplicado por un entero, este entero sabemos que lo está dividiendo un número 1, así que el denominador no se va a ver afectado, ¿sí? Pero sí los numeradores. Tendría que hacer 3 por 420. 3 por 420 es 1260, que luego lo tengo que separar en 5 partes iguales. Vamos a hacerlo en un costado, la división, para que quede bien registrado. 1260 dividido 5, tomo el 12, 12 en la tabla del 5, lo más cercano es 5 por 2 que es 10, me sobra 2, bajo el 6, 26 en la tabla del 5, lo más cercano es 5 por 5 que es 25, así que me sobra 1, y bajo el 0 se me forma 10, 10, de vuelta lo mismo, el resultado sería 5 por 2 y me va a sobrar 0. ¿Qué quiere decir? Que esto que teníamos como fracción y lo pudimos resolver haciendo la división, nos queda 252. ¿Qué significa este 252? Que son las 3/5 partes de 420. Una vez trabajado con la multiplicación de fracciones, ahora vamos a pasar a la división con fracciones. Para realizar la división tenemos dos métodos, que los vamos a ver ahora a ambos, cada uno por detallado. Al finalizar
la explicación de ambos métodos, vos vas a tener la oportunidad de elegir si resolver mediante el método 1 o el método 2. Pero acordate de elegir el que más te sea cómodo. El primer método se llama multiplicar en cruz. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener dos fracciones, una dividido otra, y para utilizar este método lo que tengo que tener en cuenta es que el numerador de la primera fracción se va a multiplicar con el denominador de la segunda fracción, o sea, de la fracción que es divisor, y el resultado va a ir también en forma de cruz, o sea, yo multiplico en este sentido y el resultado de esa multiplicación también va a ser cruzado, ¿sí? Por eso acá sería A por D y anoté acá, pensemos que este es un ejemplo general, ahora vamos a hacer resoluciones con ejemplos numéricos, donde voy a tener A por D. En el caso del denominador de la primera fracción, se va a multiplicar con el numerador de la segunda fracción, o sea, de la fracción divisor. Por lo tanto, voy a hacer B por C y ese resultado va a ir en el denominador de nuestra respuesta final. Vamos a verlo con ejemplos. En el ejemplo A tengo 2/3 dividido 7/5. Utilizando el método de la multiplicación en cruz, sería 2 por 5, que lo voy a anotar acá, 2 por 5, porque es en el numerador, y 3 por 7 iría en el denominador. Haciendo las cuentas, 2 por 5 es 10 y 3 por 7 es 21. 10 21avos. Que tengamos en cuenta que siempre que podamos vamos a simplificar. En este caso, 10 21avos sería la fracción irreducible. Y lo marcamos como final. En el ejemplo B tengo menos 8 onceavos dividido 2 novenos. Tengamos en cuenta cómo es multiplicar en cruz. Numerador de la primera fracción se multiplica con denominador de la segunda fracción y el resultado va a ir en el numerador de nuestro resultado final. Es decir, vamos a hacer menos 8 por 9 y esto nos da menos 72. Y en el caso del denominador de la primera fracción se va a multiplicar por el numerador de la segunda fracción, de la fracción que es divisor, la que divide. Y el resultado va a ir en el denominador de nuestro resultado. Es decir, vamos a trazar acá la línea de fracción, sería 11 por 2. Y el resultado sabemos que es 22 y ese es el denominador. Tengamos en cuenta que siempre que se pueda simplificar, lo vamos a hacer. En este caso, 72 y 22 son múltiplos del 2, por lo tanto, si yo divido por 2 y divido por 2, el resultado va a seguir siendo negativo porque la fracción es negativa. 72 dividido 2 es 36 y en el caso de 22 dividido 2 es 11. Y acá tenemos la fracción irreducible. Y en el ejemplo C tengo 9/5 dividido menos 2. Tengan en cuenta de que si tenemos un número entero, nosotros debajo de él podemos escribir un 1, ¿sí? Lo estamos escribiendo en modo de fracción, donde voy a tener un numerador y un denominador, y no va a alterar ese 1 al menos 2, porque sabemos que menos 2 dividido 1 va a seguir siendo menos 2. Entonces, hago el producto cruzado, ¿sí? Multiplicación en cruz. Numerador de la primera fracción multiplicado por el denominador de la segunda fracción va a ir en el numerador del resultado final, así que sería 9 por 1. Y en el caso de nuestro denominador del resultado va a estar compuesto por el denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de nuestra segunda fracción. Es decir, 5 por menos 2.
Recuerden que el signo, si está en el numerador o en el denominador, no importa, ¿sí? Lo puedo dejar escrito adelante de todo. Y acá en el numerador sería 9 por 1, sabemos que es 9. Y en el denominador tengo 5 por 2. El menos ya lo puse delante de la fracción, así que no lo considero de nuevo acá. 5 por 2 es 10. Así que el resultado es menos 9 décimos, que no tiene simplificación, es decir, es la fracción irreducible. El método 2 se llama invertir y multiplicar. ¿A qué se refiere? Voy a poder hacer la división de fracciones, o sea, voy a poder multiplicar de forma distinta a la que fuimos haciendo con la multiplicación. Pero en este caso está relacionado con la multiplicación como vimos anteriormente, multiplicar entre fracciones, ¿bien? Pero no de la forma en cruz como vimos recién, sino que voy a poder hacer la inversión. Invertir significa cambiar, es decir, lo que estaba en el numerador va a pasar a ser denominador y lo que estaba en denominador va a ser numerador. Voy a poder hacer esa inversión, pero en vez de dividir voy a tener que multiplicar, ¿sí? ¿En qué varía al método 1? Es que en vez de hacer la multiplicación en cruz, acá voy a poder hacer la multiplicación horizontalmente, como hicimos en el anterior con las multiplicaciones, porque está el signo de multiplicar. Si yo lo dejo en división y quiero hacer la multiplicación, voy a tener que usar el método cruz. Pero puedo evitar hacer esa cruz, esa multiplicación en cruz, si yo convierto a la división en multiplicación, porque invertí la fracción que está dividiendo, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago esa inversión y cambio el símbolo de división por multiplicación, voy a poder multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Vamos a hacer los ejemplos que teníamos acá. Si yo quiero hacer el ejemplo A, que hicimos con el método en cruz, con el de invertir y multiplicar, sería, yo lo voy a anotar acá, ejemplo A, era 2/3 dividido 7/5. Utilizándolo en este método sería 2/3 va a quedar igual, que es la fracción primera, y el que divide, yo voy a poder escribirlo en multiplicación siempre y cuando que yo cambie de lugar, o sea, que invierta numerador por denominador. Es decir, en vez de tener 7/5, voy a tener 5/7. Y como es multiplicación, ustedes saben que se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, en este sentido. Entonces me va a quedar, en el caso de los numeradores, 2 por 5 es 10, y en el caso de los denominadores, 3 por 7, 21. Como ven, llegamos al mismo resultado. Otro método, pero es el mismo. En definitiva, son muy similares los métodos, pero algunos se sienten más cómodos haciéndolos por el método en cruz, por la multiplicación en cruz, o por invertir y multiplicar. Vamos con el ejemplo B. El ejemplo B sería, si yo lo quiero hacer, tengo menos, voy a volver a copiar, menos 8/11 dividido 2/9. Utilizándolo el método de invertir y multiplicar, voy a poder hacerlo siempre y cuando el que se invierta sea la segunda fracción. Entonces voy a hacer menos 8/11 queda igual, dividido lo voy a cambiar por la multiplicación, y en vez de tener 2/9, lo que voy a tener ahora es 9/2. Entonces, con esta manera voy a tener que multiplicar como vimos anteriormente, numerador con numerador, denominador con denominador. O sea, en forma horizontal. Entonces, menos 8 por 9 es menos 72, y 11 por 2 es 22.
Y obviamente que nos quedó muy similar acá, que si simplifico, o sea, si divido por 2 y divido por 2, me queda menos 36 onceavos, que es lo mismo que habíamos encontrado con el método de multiplicar en cruz. Por último, ejemplo C, vamos a reproducirlo con este invertir y multiplicar, que es el método 2, sería, lo anoto acá nuevamente, ejemplo C, 9 quintos dividido menos 2. Recordemos que es un número entero, ese menos 2, y debajo de él podemos anotar como denominador un 1 que no lo va a modificar. ¿Vean? Va a seguir siendo menos 2. Entonces, ¿para qué hago eso? Porque justamente yo necesito invertir la segunda fracción, o sea, la fracción que divide, la tengo que invertir. ¿Bien? Y justamente cuando yo haga la inversión, va a dejar de ser división, así que va a quedar 9 quintos por... Y cuando invierta, el signo va a seguir siendo negativo, o sea, el número va a seguir siendo negativo. Y cuando cambie de lugar, el denominador va a pasar a ser numerador y el numerador va a pasar a ser denominador. O sea que invertí a ese menos 2 y ahora me queda menos un medio. De esta manera puedo hacer la multiplicación como vimos nosotros, numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, 9 por menos 1 sabemos que es menos 9 y denominador por denominador sería 5 por 2, 10. Menos 9 décimos. Entonces, veamos que por ambos métodos, ya sea por el método 1 o el método 2, cualquiera de los dos métodos nos llevan al mismo resultado. Así que ustedes elijan el que les sea más cómodo para resolver a la hora de dividir fracciones. En definitiva, dividir fracciones es multiplicar, pero en un sentido distinto al que conocemos en la multiplicación. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, me consultan por privado y nos vemos en la siguiente clase.